Bueno, hemos estado hablando acerca de los misterios y solamente para hacerles un recordatorio, quizá si algunos lo han visto, hermanos, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, pero hay cosas que son reveladas y esas, hermanos, nos las han dado a conocer a nosotros. Amén. A usted y a mí. Y no solamente a nosotros, sino esto, si se le revela a nosotros, es para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y que también nosotros las tengamos que transmitir a nuestros hijos. Así que esto es lo que dice la palabra. Ahora, mire, ¿por qué le estoy, hermano, poniendo esto? Porque hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, hora de México, estuvimos, hermanos, se están haciendo reuniones virtuales con el apóstol Sergio, con todos los pastores, y hoy él precisamente, hermano, nos empezó a hablar, y a veces como que, hermanos, nos conectamos con el apóstol, ¿verdad? En un mismo espíritu, porque él empezó a hablar precisamente acerca de los misterios. Amén. Y no, hermano, no tocó todo lo que él mencionaba, algunos misterios del Nuevo Testamento también, y creo que eso se los hemos mencionado, hermanos, el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio de no todos dormiremos, esos que le hemos mencionado, si usted ha visto también las transmisiones. Pero en este caso, esto se lo ponía también cuando empezamos a hablar acerca de los misterios. Y ahí usted mira, hermanos, cómo va los secretos que son, podremos ponerlo también como el tabernáculo, que esto puede abarcar el lugar santísimo. Hermanos, los misterios que puede, hermanos, estar en el lugar santo, y los rudimentos, hermanos, que esta es la base. Amén. Secretos da la idea de algo escondido y significa cubierto, guardado y reservado. Misterios está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y en el caso de los rudimentos, el término se aplica a los primeros y más sencillos principios de una doctrina. Amén. Entonces, eso es lo que... Cuando en la mañana estuvimos con el apóstol Sergio, él hablaba acerca de esto. En este caso, ya un poquito más, hermanos, a fondo, él nos hablaba de que los misterios, hermanos, ahí puso él en el atrio, amén, el lugar santo, hay megamisterios, amén. En el caso de los misterios le pertenecen, hermanos, quienes estaban hablando en el Nuevo Testamento era Juan y el apóstol Pablo. En el caso de los megamisterios, esos, hermanos, son revelados al apóstol Pablo, al perito arquitecto, pero hay secretos que estos le pertenecen al Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar del misterio de Cristo en nosotros. Hemos hablado de este misterio y para que nosotros, hermanos, nos demos una idea de lo extraordinario que es Dios. El domingo yo hablaba un poquito también acerca de esto, recordando todo lo extraordinario que Dios es y los nacimientos que tuvo Jesucristo, hermanos, para poder venir a esta tierra, y no solamente venir a esta tierra a predicar, sino también darnos vida a nosotros. Y el hermano, lo más extraordinario es que nos vino a dar salvación cuando Él entró en nosotros. Amén. Entonces, conocer a Cristo no solamente es, hermano, decir yo ya recibí a Jesucristo, ya lo conozco. No, se trata de que realmente venga una revelación divina para que nosotros podamos entender todas las cosas tan extraordinarias que Jesucristo hizo por nosotros. En este caso, hermanos, también está el misterio de Cristo, hermanos, y la iglesia, en ese casamiento que se va a dar, pero también está el misterio de Cristo en nosotros. Y Colosenses 1:26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire, ¿a quiénes ha sido manifestado, hermanos? A sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Amén.
¿Quién dijo? No de los últimos días, usted. Bueno, también eso. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros. Y después, ese misterio de Cristo en nosotros, entonces lo que va a producir en nosotros es una esperanza de gloria. Amén. Y eso, hermano, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo estaba hablando acerca de todo, hermano, de esa esperanza. Y en algún momento él hablando a una de las iglesias, hermano, una de su carta a la iglesia de Tesalónica, creo que es 1 Tesalonicenses 4:13. Nos dice el apóstol Pablo que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza entonces nos debe traer una gloria a nuestras vidas. Amén. Y es que Cristo en vosotros, hermanos, no solamente, hermano, de que nosotros hayamos, hermano, entrado Cristo a nuestras vidas, sino en algún momento nosotros tenemos que entrar también en Él. Amén. Entonces, este es el misterio de Cristo en vosotros. Sentimos de igual forma una gran alegría y regocijo al revelársenos a nosotros este misterio que se mantuvo oculto desde la eternidad. Amén. Desde la eternidad. Y esto me llama la atención. Mire, perdón que le regrese otra vez. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha estado oculto, pero es hermanos, algo extraordinario conocer este misterio. Amén. Ok, primera de Pedro 1, 20 y 21 dice, porque Él estaba preparado. ¿Quién Él? Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios, hermano, aquí se habla de, hermano, de algo preexistencial. Amén. Antes de la fundación del mundo. Y por eso es que mucha gente, hermano, no alcanza todavía. Yo estaba empezando a leer lo que dice en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. No sé si alguien me lo pueda buscar, hermano. Miqueas capítulo, bueno, yo lo busco. Y estaba leyendo algo que hermano, a veces un montón de gente escribe un montón de cosas. Y estaba hablando, déjeme buscarlo aquí, solamente que a veces ya mis ojos ya no me... Miqueas 5:2. ¿Alguien lo tiene y se levanta y lo puede leer? Porque yo no veo aquí la... Amén, gracias hermano. Sus salidas son desde el principio, hermanos, desde los días de la eternidad. Entonces las salidas del Señor Jesucristo han sido de la eternidad. Pero yo estaba leyendo algunas cosas, hermano, que hay gente que, bueno, empieza a escribir y entonces él decía, no, es que ahí eternidad es la palabra olam, y que olam solamente se refiere también cuando se habla de gente, hermanos, guerreros antiguos. Entonces ellos decían, hermano, ese hombre escribía, ¿verdad? Y decía, no, es que Jesucristo no es que haya nacido, es que no haya sido eterno, sino lo que está diciendo ahí Miqueas es que desde la antigüedad esto estaba escrito. Pero eso no es así, hermanos. Jesucristo, ¿cómo podríamos entonces explicar lo que el apóstol Pedro está diciendo? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso es antes de que, hermanos, es un tiempo, hermanos, donde ni siquiera había humanidad. Entonces quiere decir que el Señor Jesús, hermano, sus salidas han sido desde la eternidad, y en la eternidad hay un plan ya establecido para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y ahí podríamos hablar algunas cosas que algunos dicen, ¿verdad? Pero bueno,
Pero dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Él se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Cómo? Por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Amén. Entonces, dentro, hermano, por eso yo creo que poder entender esta parte, poder entender a Jesucristo, no se puede hacer con esta mente, con este razonamiento humano, porque realmente, hermano, difícil de comprenderlo. Amén. Difícil de entender que el Señor Jesús desde antes había un plan preestablecido para cada uno de nosotros. Y por eso lo que dice en su palabra, los planes que yo tengo para vosotros son planes de ¿qué? De bienestar y no de calamidad. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a entender esta parte de lo que el Señor viene haciendo, eso quiere decir que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estamos en los planes del Señor. Y una de las cosas que Dios quiere, por eso mandó a Jesucristo, hermanos, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Amén. Pero hay mucha gente que no ha entendido esto. Y esto se ha revelado, se ha manifestado a nosotros por ese amor que Él nos tiene. Ahora miremos. Podríamos pensar entonces que todos aquellos creyentes que vivieron y murieron en la antigüedad no tuvieron esta dicha de conocerlo. Pero, hermanos, mire lo que dice Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados. Todo esto, hermano, es una sombra. Y ahora en el versículo 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Entonces quiere decir que desde un principio, hermanos, es que toda la palabra, toda la Biblia, todos los 66 libros, hermanos, de la Biblia que nosotros tenemos, giran en torno a la persona de Jesucristo. Amén. Por eso miramos que, hermano, Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es, hermanos, es extraordinario. Que Dios nos ayude para poder comprender y entender todo esto. Amén. Entonces, miramos ahí entonces que el pueblo hermano, nosotros ahora conocemos a Jesucristo porque se vino y le prepararon un cuerpo, tabernaculizó, y entonces empezó un ministerio aquí en la tierra. Pero entonces, ¿cómo se pudieron salvar los demás? Ahí está también. La roca que lo seguía era Cristo. Amén. Y por eso, hermano, ahora también el apóstol Pablo nos dice a nosotros que todo lo que sucedió en aquel tiempo a Israel es un ejemplo para quienes, para nosotros. Entonces, ahí habla de un bautismo también. Primera de Pedro 1:10 y 11. Mire lo que dice. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando, me llama la atención esto, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces los hermanos, los profetas, los del Antiguo Testamento, claro que ahí estaba Cristo, pero a nosotros ahora, hermanos, se nos ha revelado Jesucristo mismo, hermanos, el Verbo hecho carne. Amén. Y aquellos indagaron, amén, indagaron las cosas que deberían de pasar, pero ahora nosotros, que hermano estamos en la recta final de los tiempos, tenemos una gran bendición y sobre todo tenemos al Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad.
Ok, entonces, pero lo maravilloso de todo esto es que Cristo mismo estaba dentro de ellos y fue Él quien, adelantándose a su tiempo, describe con lujos de detalles sus propios sufrimientos. Miremos primera de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pero mire cómo está diciendo el apóstol Pedro: a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Importante, hermano, que nosotros tengamos el Espíritu Santo, hermano, y que tengamos una intimidad con Él, porque no solamente es con, hermano, hablar de Él, sino es que Él nos vaya revelando. Recuerde que los misterios, hermano, se tienen que entender por una revelación divina. Amén. Ok, ya vamos, hermano, entrando. Los profetas entonces trataron de entender, pero no era el misterio para ese tiempo. Cuando usted, hasta me dan ganas de leerle, hermano, Daniel capítulo 12 desde el versículo 1. Se lo voy a leer, hermano, permítame. Daniel, déjenme ver dónde estoy. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Alguien que me busque, Daniel, hermanos. Aquí está. Daniel capítulo 12. Mire cómo dice desde el principio. Voy a quitar esta versión y voy a poner la versión de las Américas. Amén. Mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Pero tú, ay, permítame, versículo 2, ¿qué le pasa a esto? Ay, hermanos, es que no sé qué le pasa a esta Biblia. Ahí está. Déjame leerles el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, miren, fíjense cómo está diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida, para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Mire, por favor, ayúdeme, hermanos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Pregunto, ¿este versículo usted lo puede entender que estaba escribiendo Daniel? ¿Sí o no? ¿Qué puede entender de eso? Usted me dijo que sí. Ahora nosotros podemos entender, ay, hermano, podemos entender que, mire, usted y yo hemos hablado aquí acerca del bimá de Cristo, lo que habla el apóstol Pablo. ¿Sí o no, hermanos? Está en primera de Corintios 5:10. ¿Cómo dice? Bueno, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos, hermanos, de cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí, amén? ¿Y qué más usted sabe acerca de eso? Los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿ellos se van a presentar también al bimá de Cristo, sí o no? Sí, pero los muertos en Cristo restarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Arrebatados. Pero cuando la gente, hermano, la novia tenga que, bueno, los cristianos tengan que presentarse ante el tribunal de Cristo, ¿qué va a suceder con algunos?
van a ser avergonzados. Y mire entonces lo que dice, lo que está diciendo Daniel, lo que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Aquí está hablando Daniel, está, hermanos, si concatenamos, está diciendo lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo, y en los muertos en Cristo duermen, ¿sí o no? Ok. Y dice: despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Concatenando con lo que dice, hermanos, el libro de Juan, que cuando Él se manifieste, hermanos, ¿quién podrá estar de pie? Y algunos, hermanos, van a ser avergonzados y los van a regresar a la tribulación. Amén. Ok. Versículo 3 de Daniel 12:3. Los entendidos, mire cómo dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guardaron y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Aquí no está hablando de algo, de cosas bien, hermano, lo que le estaban revelando a Daniel. Versículo 4: pero tú, Daniel, ay, hermano, présteme mis lentes, ¿no, hermano? Guarda en secreto. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El conocimiento, ¿qué dice? La ciencia que iba a ser. Hay otra versión que dice, gracias, hermano, la ciencia. Ay, hermano, gracias, hermano. Qué barbaridad. Entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ese mismo versículo, hermanos, ya le estoy leyendo el contexto. Ahora en el versículo 8 y 9 dice: y oí, pero no pude entender. ¿Qué no entendió Daniel? Hermano, ¿qué no entendió Daniel? ¿Qué no entendió Daniel? No entendía que muchos iban a despertar, hermanos, para vida eterna y otros para muerte eterna. Amén. Eso no lo podía entender Daniel, porque aquí está diciendo: y yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora a nosotros, gracias a Dios, hermano, algunas de estas cosas que Daniel no entendía en ese momento, pero que él estaba profetizando, hermanos, y podemos entender que Daniel es como el Apocalipsis, hermano, del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Entonces podemos entender a Daniel como ese Apocalipsis, pero ahora él no las entendía, pero ahora nosotros las podemos entender y sabemos de qué está hablando ahí Daniel, ¿o no, hermanos? Pero hay cosas que, hermano, los profetas, los hombres de Dios que estaban en aquel tiempo, no entendieron muchas cosas. Y ahora, bendecidos nosotros, hermanos, que ya estamos pudiendo entender eso. Pero algo que nosotros deberíamos de entender, hermanos, es uno, la misericordia de Dios. Jesucristo que vino a la tierra, y después cuando Él vino a la tierra, Él dijo: no voy a dejarlos solos, les voy a enviar al otro Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces necesitamos forzosamente la revelación del Espíritu Santo para saber algunos misterios. Amén. Ok, entonces miremos, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? Porque el misterio es Cristo en vosotros.
Juan 1:23, primera de Juan 2:23, perdón. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces tenemos un Padre. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Tenemos un Padre. Pero para poder entender al Padre necesitamos, hermano, una de las cosas importantes. Por eso es que aquellos religiosos no pudieron entender cuando, hermano, Jesucristo hablaba: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ellos no podían entender eso. Amén. No podían entender eso. Entonces, para poder nosotros empezar a entender, hermanos, al Padre, se necesita conocer al Hijo. Necesitamos conocer al Hijo. Ahora, segundo, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. No hay otro. ¿Cuál es el camino para llegar al Padre? Jesucristo. Por eso, hermano, perdóneme, pero algunos están, como dice el apóstol, en la calle, hermanos, cuando consideran que Jesucristo es un ser creado y no se dan cuenta que Jesucristo es Dios y que sus salidas han sido de la eternidad, hermano, desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y que, hermano, el Señor en un plan, y lo que hemos visto, hermano, ese plan tan extraordinario que el Señor tuvo que, hermanos, contraerse para dejar espacios y entonces darse a conocer también a nosotros a través, hermano, de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si les hablamos esto, hermano, a algunos por eso les cuesta trabajo entender. Si les cuesta trabajo a algunos entender la Trinidad, imagínense la cuadridimensión de Dios. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y si yo estoy en mi Padre, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a estar en Él. Y entonces Él va a estar en nosotros. Seguimos. Juan 14:8-10. Mire, ese es el versículo que yo le decía. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Felipe le estaba diciendo: ok, muéstranos al Padre. Si tú quieres, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dijo: si el que me ha visto a mí, has visto al Padre. Pero mire lo que le estaba diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Así hay mucha gente. Habla de Jesucristo, pero, hermano, ni siquiera realmente lo ha llegado a conocer. No se trata de llegarlo a conocer solamente por lo que les digo, hermanos. Esa es la palabra. Pero se trata de que también usted un día tenga que buscar, hermano, tenga que investigar, tenga que indagar, tenga que decirle: Señor, yo quiero conocerte más a fondo. Como hermano Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero conocerte. Amén. Y por eso es que mucha gente se vuelve religiosa, hermanos. Se vuelve religiosa. Pero entonces tenemos que entonces conocer a Jesucristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Entonces necesitamos también al Espíritu Santo. Ok, dijimos que íbamos a salir a las 8 u 8:15 a lo mejor.
el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Mora en quién? En vosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, el orden es el siguiente: entra primero Cristo en nuestra vida. Después entra ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos ahí un encuentro con el Señor, ahí mismo, hermano, va inmerso también que usted pueda, el Espíritu Santo, hermanos, nos habilita para que también nosotros podamos llegar a conocer y a entender todo esto. Entonces, Cristo entra en nuestras vidas. Aquel que por primera vez, hermanos, recibe a Cristo, entra Cristo en él. Pero también viene otra parte: también tiene que entrar el Espíritu Santo. Y entonces el Padre entra a través de ¿quién? Entonces ahí tenemos morando, hermanos, la divinidad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es Dios. Pero ahí viene a ser, hermano, mire, bueno, le iba a decir esto, pero después mejor se lo digo. Los tres actuando dentro de nosotros. Mire lo que dice Juan 14, 15 y 16. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Entonces, el que permanecerá siempre con ustedes si nosotros guardamos los mandamientos. Amén. Mi Padre, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Entonces ahí está habitando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Ok, entonces, ¿cómo sabemos que Cristo está en nosotros? ¿Cómo sabemos que Cristo está en nosotros? Miremos esto. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ok, hermanos, hago un resumen breve. Los hombres del Antiguo Testamento intentaron, hermanos, entender algunas cosas que ellos mismos, Dios les estaba, hermanos, dando, pero que ellos no lo pudieron entender completamente. Amén. Pero entendemos que ellos no se quedaron sin salvación, sino cuando nosotros miramos en la Biblia, el Señor ha trazado un plan preexistencial, y Él es el principio y Él es el fin. No los dejó a aquellos hombres. Amén. Cuando nosotros entonces, ahora en estos tiempos, que el Señor Jesucristo ya vino, entonces Él vino, hizo la obra de redención, y ahora nos dejó al Espíritu Santo. Amén. Y entonces ahí podemos ver que el Señor, hermanos, sigue. Por eso dice la Biblia, y por eso el apóstol Pablo dice que el que ha empezado la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Amén. Y entonces eso quiere decir que cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces, hermano, el Padre entra también en nosotros, pero también el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Y entonces tiene que empezar a traer a nuestro corazón, ahora más que nunca, porque estamos en los tiempos finales, un entendimiento mejor de las cosas.
Amén. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que Cristo está en nosotros? Que Él nos está empezando a absorber, porque ahí estamos dándonos cuenta, hermanos, que hay una obra del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros. Porque hay misterios, hermanos, como el apóstol Pablo dijo, está el misterio de, hermanos, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. ¿Cómo vamos a hacer la transformación, hermano? Dios tiene, hermanos, de alguna forma que mostrarnos que Él cada día ya entró en nosotros, pero ahora Él quiere absorbernos completamente, que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que Él sigue haciendo una obra. Y, hermano, ¿me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender, hermanos? Porque la obra es que en algún momento esta naturaleza mía, hermano, desaparezca por completo, para que Él, hermano, se vea reflejado en mí. Amén. Y ahí Dios tiene que seguir trabajando en uno. Bueno, ahora entonces, ¿cómo sabemos que Cristo está en nosotros? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en quienes. Y entonces, ¿qué va a hacer la palabra? ¿Qué va a hacer la palabra? Enseñándoos, ¿y qué más? Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo que me interesa es lo primero: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándose. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta que Cristo está morando en nosotros? Cuando la palabra, hermanos, empiece a tener un efecto en nosotros, y entonces a través de la palabra nosotros tengamos que ser enseñados. ¿Sí o no? No es lo que dice el apóstol Pablo: toda escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y es útil para qué? Para instruir, ¿para qué más? Para redarguir, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Qué? ¿Convivir? ¿Corregir? ¿Disciplinar? Y entonces la palabra viene, hermano, entonces nos damos cuenta que nosotros vamos empezando, que Cristo está entonces en nosotros, cuando la palabra empieza, hermanos, a redarguirnos, a enseñarnos, a decirnos: esto que hiciste no es lo correcto. Amén. Esto que tú hiciste no es lo correcto. Porque mire, hermano, anteriormente qué palabra podía, hermano, nos hablaban de la Biblia y a veces ni lo entendíamos, o a veces ni siquiera teníamos el deseo de poder leerla. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, entonces la palabra empieza a actuar, hermanos, como Él está haciendo una obra en vosotros. Entonces lo que Él está empezando a hacer es que a través de su palabra también nos está hablando, a través de su palabra también nos está enseñando, a través de su palabra también nos está corrigiendo. Y hay uno de esos, hermano, de esos cuatro que yo se lo he dicho a usted, que significa educar. Entonces, a través de su palabra nos está ¿qué? Educando. Y entonces nos damos cuenta, ahí podemos darnos cuenta que Cristo está en nosotros y que Él cada día nos está empezando a absorber. Porque a través de la palabra, hermanos, es que a veces el Señor nos va moldeando nuestro carácter, ¿cierto o no? Cuando nos dicen: maridos, amad a vuestras mujeres. Mejor lo digo en singular, porque algunos lo malentienden. Marido, ama a tu mujer. Y entonces la palabra empieza a tener un efecto en nuestras vidas. Eso quiere decir que es una señal de que Cristo está en tu vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿Amén? Bueno, esa palabra, hermanos, palabra ahí, ¿verdad?
o cuando dice la palabra de Cristo, la palabra palabra, valga la redundancia, es la palabra logos, que significa algo dicho, tema, noticia, palabra, plática, predicar, preguntar, asunto, cuenta, derecho, dicho, bueno, doctrina. Amén. Evangelio. Ok, entonces, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice? Se ha formado en quienes. ¿Cómo nos damos cuenta de que, hermanos, estamos en Cristo o de que Cristo está en nosotros? Es la palabra, pero también esto lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y entonces le está diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice? Se ha formado en quienes, en vosotros. Eso no me deja entender. Pablo era un ministerio primario, hermanos. Entonces eso quiere decir que, hermanos, nosotros podemos ver de que, hermanos, Cristo está en vosotros, hermanos, cuando nos estamos dejando formar por un ministro. Amén. Entonces dice, mire, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces, ¿qué tan importante? Por eso, hermano, lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 11, que usted se los debe de saber. Y él mismo constituyó a uno ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De equipar, de catartizar a quienes, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que Cristo, hermanos, se está formando, hermanos, en nosotros? Es a través de que usted se deje formar por un ministro. Mire, hermano, hay gente que le cuesta trabajo ser formado por un ministro, y eso es porque quizá no le han enseñado o no ha entendido la palabra y no ha entendido algunos principios, porque primeramente es la palabra, y la palabra entonces nos enseña que hay, hermanos, no solamente se vale decir, como algunos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Jehová y yo, mayoría absoluta. No es así, porque no solamente te vas a estar sujetando a Dios, hermanos. Amén, por eso. Pero Dios dejó establecido un orden. ¿Y cuál es el orden? ¿Cómo baja, hermanos, el buen óleo? Entonces Él dejó establecido una cabeza. Claro que es Cristo, pero también Cristo estableció esos ministros primarios. Amén, hermanitos. ¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo va a ser formado Cristo en nosotros? Entendiendo la palabra, y a través, cuando nosotros dejemos ser formados por un ministro. Amén, hermanitos. Hermano, de veras es tan importante tener. Yo, por ejemplo, cuando me meto hoy que estuvimos con el apóstol Sergio, hermano, qué tan importante es recibir, hermano, una doctrina, hermanos, donde a uno lo formen y donde a uno lo vayan guiando. Amén. Porque hay gente que, hermano, agarra, perdóneme, pero aún hasta yo como pastor necesito estar sujeto a una cabeza. Y qué tan importante es que lo guíen a uno. Bueno, seguimos. Ya hermano, ya me pasé, ya son las 8. A menos que ahora sí les puedo preguntar si alguien me da sus 10 minutos o 15 minutos o cuántos, hermano. ¿Sí? ¿Sí me van a regalar los 5 minutos o no? No me digan amén, levánteme su mano, por favor, no sea así. Bueno, se quedan los que me levantaron la mano, los demás se pueden ir. No es cierto. Ya voy a terminar, hermanos. Pero es que apenas empieza lo bueno. Primera de Juan 5:20 dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? ¿Nos ha dado qué, hermanos? Pero la versión 60, esta es la Biblia latinoamericana, creo que es la versión 60 o la de las Américas, no recuerdo, pero no dice inteligencia, sino dice nos ha dado entendimiento. Bueno, se lo leo.
sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia. ¿Para qué? Para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros, ¿qué dice? Estamos ¿en dónde? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, aparte de la palabra, aparte de ser formado por un ministro, ¿qué necesitamos? Inteligencia, pero otra versión dice entendimiento. Y esta palabra, hermanos, es la palabra dianoia, que es inteligencia o entendimiento. Y esta palabra dianoia significa, mire hermano, lo que yo encontré en el diccionario Swanson: estar dispuesto a ¿qué? Aprender. Entonces, cuando Él nos está diciendo, tenemos y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, ¿cómo vamos a conocer al que es verdadero? A través de la inteligencia. Pero eso también significa estar dispuesto a ¿qué? Aprender. Entonces, para tener entendimiento, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tener una actitud, una buena disposición para poder aprender, para que el Señor nos dé el entendimiento. ¿Sí, amén? Necesitamos, hermano, perdone, perdón, hermano. ¿Usted conoce gente que no esté dispuesta a aprender? Eso no lo dice la Biblia, pero hay dichos que a veces, hermano, árbol que nace torcido, dicen, jamás su tronco enderezan. Pero en el Señor sí se tiene que enderezar. Porque un árbol que puede nacer torcido, si está dispuesto a aprender, entonces la misma palabra no empieza a corregir. El mismo ministro, hermanos, empieza a corregir a la persona también. ¿Cuántos queremos inteligencia? Inteligencia es estar dispuesto a aprender, pero también significa pensamiento hondo. Pensamiento hondo, la facultad, entendimiento, mente, pensamiento. Entonces es la palabra, está compuesta la palabra dianoia, que es la palabra dia, que es un conducto, pero está la palabra nous, y el nous es el intelecto, la mente, el pensamiento, la voluntad, mente, el pensar. Amén. Entonces, por eso es que, hermano, el apóstol Pablo también nosotros nos dice que, hermano, no tengamos que conformarnos a este siglo, a este mundo. No te amoldes a este mundo. Hay cosas más de este mundo que tú y yo deberíamos de conocer. Sino transformaos, que haya, hermanos, en nuestra mente un cambio. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que podamos entonces, hermanos, la palabra continuamente tenga que producir un efecto en nuestro pensamiento. Amén. Y nosotros estar dispuestos a aprender. Entonces, ¿cómo te das cuenta que Cristo está en ti? ¿Cómo te vas a dar cuenta que Cristo está en ti? La palabra. Cuando ya te empiezas a decir, ay, hermano, sí, la verdad que mire, pastor, mire, hermano, bueno, a veces es el poder hablar así cuando vienen por eso otros ministros u otras personas y empiezan a decir algunas cosas, hermano. El nosotros decir algunas cosas a veces se puede malinterpretar, porque si yo digo, entonces, hermano, te tienes que sujetar al pastor de este lugar, entonces algunos podrán decir, es que el pastor quiere que yo me sujete a él. Y a la verdad, hermano, no te lo estoy diciendo yo, sino te lo está diciendo la palabra. Amén. Y se puede malinterpretar eso o no. ¿Sí o no, hermanos? Y por eso a veces uno le cuesta como que dice, híjole, ¿lo diré o no lo diré? Porque me lo vayan a tomar a mal algunos hermanos. Pero bueno, ok, entonces, miremos, ya llevamos 3 y ya termino con este, sí, ya me pasé, hermanos. Mire, primera de Juan 4:13. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros?
Mire, este está clarísimo, porque nos ha comunicado, ¿qué dice? Su espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos? Su espíritu. Amén, hermanitos. Recuerde que la Biblia dice: el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas del espíritu, porque ¿cómo se han de discernir? Espiritualmente. Si Cristo está en vosotros, entonces la palabra tiene que tener un efecto en nosotros. ¿Están cantando? Bueno, amén, hermanitos. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos decimos amén? Espero que me haya dado a entender. ¿Me di a entender, hermanos? Amén. ¿Podemos entender este misterio un poquito, hermano? Espero que Dios me haya ayudado, hermano, y que su Espíritu Santo me haya ayudado. Por favor, levante su mano ahí donde está y déjeme orar por usted. Padre, te pido por favor por cada persona que hoy está aquí en tu casa, Señor, que podamos entender este misterio. Señor, ayúdanos, Padre, para poder, Señor, entender todas las cosas tan extraordinarias que tú tienes en tu palabra, Señor. Señor, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Mire, ya nada más para irme le digo esto que nos estaba diciendo el apóstol Sergio. Mire, esto, y hermano, eso sería bueno porque él ya nos lo explicó todo. Pero usted miró ahí que estaba en el atrio misterio, en el lugar santo mega misterio y en el lugar santísimo hermanos secretos. Hay cosas que le pertenecen a Dios y siempre Dios va a tener sus secretos, porque si revelara todos sus secretos, hermano, dejaría de ser Dios. Amén. Pero mire, él nos decía y ponía un cuadro, ya no me lo pusiste eso, ¿verdad? Pero estaba un cuadro y él puso: hermanos, ¿cómo quisieras que Dios te hablara? ¿Como maestro? ¿Como Señor? ¿O como amigo? Ya nada más te dejo esto. Judas, preguntando, hermano, le dijo: ¿te acuerdas cuando Jesús dijo: uno de entre vosotros me va a entregar? ¿Y qué dijeron sus discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Y qué le dijo el Judas? ¿Cómo le preguntó entonces? Como maestro. ¿Y cómo le contestó? Entonces la pregunta es: esto de los misterios, hermanos, el Señor nos tiene que ir llevando. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, y la revelación que Él nos dé a nosotros. Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. Porque en algún momento, si tú te quedas solamente como maestro, no lo vas a conocer como Señor. Y hermano, la verdad, uno quisiera preguntarle a su amigo, ¿cierto o no? Yo quisiera tener, hermano, al Señor como amigo y hermano. Bueno, amén. Amén. Me di a entender, ¿verdad, hermanos? Si no, yo sí me entendí. No, pero hermanos, qué bueno que están aquí, me siento contento. Vamos a ser despedidos, hermanos, porque yo les dije que a las 8. Y hermanos, pues ya nada más me tomé los 5 minutos que me dieron algunos. Amén. Levante, ya oramos, ¿verdad? Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, hermanos, que Dios siga guardando de ustedes. Amén. Y recuerde que el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto por una iglesia amada, pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle. Dios les bendiga. Hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y me dio gusto estar aquí. Amén. Yo espero que para la otra, pues